en esta cápsula vamos a revisar la metodología con la cual ustedes deben ingresar fichas de personal a la plataforma de Talana mediante el template de carga masiva de ingreso de fichas. Este template ha sido adaptado de acuerdo a las necesidades de la empresa, por lo tanto hemos eliminado algunas columnas que no son usadas por ustedes para hacerlo más amigable y más expedito al minuto del llenado. También hemos asignado otras columnas que son importantes que se llenen, que se completen con los datos del trabajador para tener ustedes una información completa de los antecedentes personales de cada uno de ellos. También hemos decidido que en el registro del sistema debe quedar asignado inmediatamente una clave de usuario y un nombre de usuario para la descarga de la plataforma móvil de celular en cada uno de los dispositivos de los trabajadores. Esto nos ayudará a que podamos tener los contratos de trabajo de manera expedita para cada uno de los trabajadores y además que puedan firmar sus documentos de manera más rápida. Ya no les llegaría necesariamente o sería mucho más amigable que lo estuvieran haciendo mediante el aviso de mensaje de texto, puesto que los documentos que ustedes envíen para que el trabajador firme van a quedar cargados inmediatamente en su aplicación telefónica. ¿Ya? Vamos a revisar un poquito la planilla para recordar algunos puntos importantes que ustedes tienen que tener en consideración cada vez que hagan el llenado de esta. Como ya les contaba, deben crear un usuario, nombre de usuario, el cual corresponde al root del trabajador, el correo electrónico, el cual debe ser el correo personal del trabajador y no el corporativo, y una password de acceso. Esta password se debe establecer con ciertos criterios de seguridad, que son los mínimos. Para estandarizar este proceso, nosotros decidimos de que iba a ser la letra mayúscula de su primer nombre, en este caso Agustín, mayúscula, y con letra minúscula la primera letra de su apellido, en este caso Aburto. Entonces, la clave de este trabajador va a ser A mayúscula, A minúscula y los números del 1 al 6. Esto es una forma simple de hacerlo, puesto que es mucho más fácil de recordar para ellos y para ustedes mismos. Ya en el caso del segundo trabajador, lo mismo, L minúscula, L mayúscula, C minúscula. En el caso del trabajador, lo mismo, se llama Alejandro Collao, por lo tanto A mayúscula y C minúscula. Por último, Luis Cortés, sería L mayúscula y C minúscula y los números del 1 al 6. Con eso cumplimos con el patrón que pide respecto a seguridad de la plataforma de Talana. Es importante que lo hagan para que los trabajadores al minuto de descargar su plataforma no lo estén llamando a ustedes para pedir que les restablezcan la password. ¿Ya? Otro dato importante que hemos decidido incorporar dentro del template de Talana es el contacto de emergencia. Como ustedes saben, en el caso de algún accidente o de alguna complicación de salud de alguno de sus trabajadores, ustedes tienen que regirse al procedimiento que aplique para el caso de un accidente laboral, o bien deben llamar al contacto de emergencia para avisar en caso de alguna enfermedad del trabajador que se haya suscitado mientras estaba presentando los servicios. Por eso es importante que quede consignado en la ficha del trabajador el número de teléfono del contacto de emergencia. También hemos incorporado la columna que indica si el trabajador presenta algún tipo de discapacidad. Es importante de que en el minuto que ustedes contratan trabajadores, si es que éste presenta una discapacidad mayor o menor, ustedes lo dejen consignado como sí o no dentro del template de Talana. Otro dato que hay que recordar que es el ingreso de las direcciones particulares de los empleados. Ya esto debe ser de acuerdo a lo rigurosamente establecido dentro de las capacitaciones del sistema, ya puesto que los campos de combinación de correspondencia para la creación de contratos están direccionados con estos datos. Por lo tanto, es importante que en el lugar donde indica que es la calle, ustedes solamente agreguen el número de la calle o la avenida, sin ningún otro dato. No va el número de calle, no va el número de casa, no va ahí.
Ya los números de casa o de blog o de edificio van puestos al ladito en la dirección, en el campo que dice dirección o número. Ahí yo pongo el dato del número de la casa o el dato con el número del edificio. Por último, en lo que es datos personales de la vivienda, donde dice dirección del departamento, yo anoto el número de departamento que corresponda si es que aplica. Si es casa, no va, es 0. En cuanto a la comuna y a la ciudad, debemos considerar que ese dato lo da la lista desplegable que tiene el sistema. Por lo tanto, me tengo que apegar estrictamente a lo que indica acá. Yo no puedo digitar el dato de la ciudad o de la comuna manualmente, con mayúsculas, como nosotros ya establecimos el llenado completo de la ficha del template. Solamente el sistema nos va a reconocer la lista desplegable que aparece dentro de la plataforma, del template, perdón. Lo mismo con el dato de la ciudad. Luego tenemos la información laboral. Esto es importante, puesto que nosotros acá vamos a consignar las características del contrato de trabajo, el cargo al cual corresponde el contrato que ustedes están elaborando, el tipo de contrato. Vamos a recordar también que este tipo de contrato debe ser siempre, o la mayor parte de las veces, en el caso del grupo Nehuen, plazo fijo menor a 30 días, ya puesto que los contratos que nosotros desarrollamos son de forma semanal o bisemanal en el caso que corresponda. Ya en el caso de trabajadores que presten servicios con un contrato a plazo fijo que tenga fecha de inicio y término, pero que este sea superior a 30 días, la opción será contrato a plazo fijo. Para todo lo demás, aplica contrato a plazo fijo menor a 30 días. Anotamos también, en el caso de la incorporación por primera vez del trabajador, la fecha de contratación y desde y hasta cuándo comienza la prestación de sus servicios. También debemos recordar que debemos asignar el motivo de egreso. Si bien es cierto, al trabajador estamos recién contratando y en rigor no deberíamos de saber cuándo va, el motivo por el cual se va a desvincular, ya sea porque es vencimiento en el plazo convenido, porque el trabajador decidió retirarse antes por renuncia voluntaria, nosotros siempre vamos a tener que consignar que es vencimiento en el plazo convenido. Esto debido a que, como realizamos recontrataciones semanales del trabajador, el sistema no reconoce cuando es una recontratación si nosotros no consignamos el motivo del egreso. Por lo tanto, es importante que lo pongan. Para el caso nuestro siempre va a ser vencimiento en el plazo convenido, de acuerdo a la lista desplegable que aparece más abajito. En el tipo de jornada, nuestra jornada mayormente corresponde a turnos, por lo tanto tendrían que digitar ustedes turnos. Las horas de la jornada es algo que ustedes tienen que revisar con mucho detenimiento, puesto que los contratos de trabajo deben establecerse de acuerdo a la cantidad de días que el trabajador va a prestar servicios. En el caso de que un trabajador preste servicios de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, el tipo de jornada de trabajo sería de 45 horas semanales. En el caso que no proceda, deberán efectuar el cálculo de manera manual e incorporarlo en esta columna en el template. Es importante que lo hagan, ¿vale? Puesto que los contratos de trabajo va a ir consignado este dato, así que es importante que coincida la cantidad de días con los cuales ustedes están trabajando. Por ejemplo, si es un trabajador que va a prestar servicio solo por 2 días, la jornada de trabajo de martes o miércoles, vamos a poner el ejemplo, es de 8 horas, su jornada semanal sería solo de 16, así que ojo con ese dato, por favor. También tenemos que consignar el jefe, en este caso es el encargado de cuenta. Aquí se pone el RUT del encargado de cuenta. Luego tenemos el centro de costo, que es el lugar donde el trabajador va a prestar los servicios, y la unidad organizacional que corresponde a la gerencia a la cual pertenece este trabajador, que en este caso corresponde al mismo encargado de cuenta. Aquí nos muestra una lista desplegable mediante la cual nosotros elegimos el encargado de cuenta, el cual debe coincidir con el RUT de la jefatura, puesto que es el mismo. Así que nos tenemos que preocupar de que eso quede bien ingresadito. Tenemos también el dato de la sucursal, que corresponde al mismo dato del centro de costo, donde el trabajador va a prestar sus servicios, y pasamos inmediatamente a la información previsional. En este apartado nosotros vamos a consignar la FP
y la ISAPRE en el caso de que corresponda del trabajador que estamos contratando. También debemos nosotros ingresar en qué tipo de moneda, de valor monetario está consignado su plan de salud. En caso de que sea UF, ustedes consignan UF, puede ser pesos o puede ser porcentaje. Para los trabajadores que están en FONASA, siempre será porcentaje y debe ser consignado de tal forma en el monto pactado en el tipo de moneda. También agregamos el valor del plan de salud y en el caso de que sea FONASA, siempre será 7%, tal como lo indica la planilla. Otro punto importante dentro de la información previsional es aquel relacionado con que si el trabajador es pensionado o no. Es importante consultarlo, puesto que si el trabajador es pensionado no está obligado a cotizar en el sistema previsional, en la AFP, pero esto debe ser acreditado por parte del trabajador con un certificado de pensiones que lo entrega su AFP. Así que si el trabajador es una persona mayor de 65 años y indica que está pensionado, ustedes deben acreditarlo mediante la solicitud de este certificado. Con esto, el Departamento de Recursos Humanos no aplicará el descuento por cotizaciones de AFP. Posteriormente, en el apartado de los sueldos, debemos indicar qué tipo de remuneración estamos pagando al trabajador, si es diario o si es por hora. Indicar la cantidad en pesos del sueldo diario en caso de ser necesario y por hora en el caso de que aplique hora. También aquí agregamos las asignaciones de movilización y colación, que son las más frecuentes. Por último, debemos incluir los datos de forma de pago de la remuneración. En el caso de un trabajador que se pague con transferencia bancaria, aplica transferencia, y en el caso de que sea con cheques, con cheque o documento. En el caso de transferencias bancarias, debemos indicar el banco al cual estamos haciendo la transferencia y el tipo de cuenta, si es corriente, si es a la vista o si es una cuenta de ahorro. Por último, el dato más importante que tiene que ver con la relación del banco es el número de cuenta a la cual será destinado el sueldo del trabajador. Para terminar con este repaso del template, les voy a comentar qué son los campos personalizados. Estos campos son campos que la empresa va asignando en la medida de que los requerimientos se vayan estableciendo. Por ejemplo, nosotros sabemos que debemos entregar elementos de protección personal a los trabajadores, por lo cual creamos columnas especiales para eso. En este caso, nosotros creamos columnas que tienen que ver con la cantidad de calzado que le vamos a entregar al trabajador al minuto de contratarlo, con la cantidad de guantes si es que aplica la cantidad de pantalones, poleras o polar. También agregamos el número de calzado y las tallas de la ropa, de pantalón, de guantes, de polera o de polerón. Estos campos son campos combinables que deben ir ingresados obligatoriamente en el caso de que se entreguen, y en el caso que no, deben ser consignados como cero, puesto que se aplican al formulario de entrega de documentos de elementos de protección personal de cada trabajador. Así que deben procurar que todos estos datos vayan ingresados en su template, ¿vale? Por último, también comentarles de que debe ser ingresada la razón social y el RUT del cliente, puesto que también son campos combinables dentro de la documentación obligatoria que ustedes tienen que hacerle llegar al trabajador para que la firme. También en esta columna hemos agregado asignaciones especiales como la de caja, de teléfono o de cumplimiento en caso de que corresponda. Con esto hemos terminado de hacer este breve repaso del template de Talana. Espero que haya quedado claro. Ustedes pueden revisar o hacer las consultas en el manual de procedimientos o a la persona encargada de contratación. Ahora vamos a proceder rápidamente a subir la planilla, puesto que ya la tenemos lista. Entonces me gustaría que ustedes vieran cómo queda. La vamos a guardar y nos vamos a dirigir a nuestra plataforma de Talana. Aquí ya estamos ingresados. Es importante que ustedes se fijen que en el mes en el cual están estableciendo el ingreso, ¿ya? Ustedes están realizando el ingreso en el mes de noviembre. Si nosotros estamos posicionados en el mes de noviembre, me permitirá hacer contratos masivos para los trabajadores a los cuales yo le haya ingresado fichas con ingreso del mes de noviembre.
¿Ya? Si yo hago fichas de trabajadores con meses, por ejemplo, si nosotros cerramos noviembre y partimos ingresando en diciembre, partimos con fecha nueva diciembre, ustedes no podrán o se les dificultará el ingreso masivo de trabajadores con fecha noviembre en el caso que estén atrasados con los contratos. ¿Ya? No debería suceder esto, puesto que ya a estas alturas todos deberían estar con sus contratos al día, ¿ya? Y el proceso de cierre se va a establecer con una fecha determinada y se les comunicará a ustedes con anticipación para que tengan todos sus contratos cargados ya en el sistema, ¿vale? Entonces, como ya les comentaba, es importante que antes de hacer cualquier carga, ustedes se preocupen de que el sistema esté con fecha noviembre, y es en ese apartadito, ¿vale? Una vez que ustedes verificaron que están cargando el mes que corresponda, vamos a ir a empresas y vamos a hacer nuestra carga de ficha masiva. Entonces vamos a ir a carga de datos, carga empleados simples, crear nuevos contratos y nuevos empleados, y vamos a seleccionar el template que recién trabajamos. Validamos, esto es muy importante puesto que los errores pueden ser pesquisados en esta parte. Dice que ha sido validada con éxito, pero de todas formas revisamos y cargamos. La carga ha sido completada. Perfecto. Ahora vamos a revisar que efectivamente mi trabajador haya quedado cargado en la plataforma. Vamos a empleados y buscamos el root de mi trabajador. Como ven, el trabajador quedó perfectamente ingresado. Ingresó a mi gerencia y está con su cargo de cajero. Vamos a revisar su ficha para ver si efectivamente está completo. Como podemos ver, aparece con todos los datos, los datos obligatorios, su dirección, el estado civil y todos los datos que cargamos nosotros en el template, incluso el contacto de emergencia. En las condiciones, vamos a revisar. Me cargó la antigüedad 5 días. Es importante que esto el sistema se los calcule y se los va a dar en la medida que ustedes le pongan la fecha de ingreso de término, puesto que este dato tiene trascendencia para la factura, la prefactura que se emite para el cobro al cliente, ¿ya? Así que es importante que se preocupen de que la antigüedad sí aparezca para que aparezcan los informes de descarga que nosotros necesitamos al final del mes. Aparece mi jefatura, el tipo de turno, la cantidad de horas, la talla de poleras, pero que no le entregué ninguna, la talla de guantes y le entregué 3, la talla de polar, pero no le entregué ninguna, el pantalón, la talla y le entregué 1, lo mismo con el calzado. Ya tengo completos los datos, por lo tanto estoy lista para emitir contratos de forma masiva en la plataforma. Con esto me despido y nos vemos en una siguiente cápsula.